Siguiendo la línea del culto de la mañana, hermano, quisiera que eso siempre aconteciera en nuestra iglesia. Amén. Los saludo a todos, Dios los bendiga a todos, mis hermanos. Estoy aquí por la misericordia de Dios. El culto de la mañana fue muy lindo. Yo he pensado en eso, hermano, en mi corazón, en mi hogar. Me olvido sacarme la mascarilla. La uso mucho. Aleluya. Me da miedo sacarla, pero hay que sacarla. Me gozo en el Señor, hermano. Está haciendo cosas lindas el Señor en la iglesia. Amén. Que esto que aconteció en la mañana no sea una visita circunstancial, sino que sea permanente, ¿no? Amén, amén. En cada culto nosotros debemos glorificar a Dios, alabar a Dios en espíritu y en verdad, como manda el Señor. Con todo nuestro corazón, cantarle al Señor a todo pulmón. No hay que tener vergüenza para alabar a Dios, hermano. El Dios vivo, el Dios que nos creó, es un Dios misericordioso, es un Dios todopoderoso y es un Dios que le gusta que le alabemos. Recordando a mi hermano Gustavo que leyó algo, yo quiero agregar algo más respecto de la alabanza. Amén. Aleluya. Vamos a buscar en Segunda de Crónicas, en la Biblia, Segunda de Crónicas, hermanos, en el capítulo 7, vamos a leer ahí unos versículos donde nos habla de un hecho que sucedió unos 4000 años atrás, pero que está plenamente vigente para la iglesia del Señor, hermano. Amén. Capítulo 7 de Segunda de Crónica, desde el versículo 1, dice así: Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Amén. Aleluya. Y no podía entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová. Amén. Aleluya. Diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, hermano. Bendito sea el Señor. Santo Dios. Porque estamos en este lugar, no por méritos propios, sino por la misericordia de Dios, hermano. Él es bueno. Él nos trajo a sus caminos y Él quiere que nosotros le alabemos. Abba, papá. Le alabemos de corazón. Mm. Toda la iglesia en cada culto, no debemos distraerlo, como dijo el hermano Gustavo, sino concentrarnos en la alabanza para hacerlo bien, Amén. hacerlo agradable a Dios, hermano. Amén. Aleluya. Aquí dice que la casa se llenó de la gloria de Jehová. Siempre se hace versión a esto, hermano, desde el punto de vista histórico, porque esto sucedió en el Antiguo Testamento, cuando Salomón
construyó ese bello templo para el Señor. Y ahí se manifestó Dios de una manera sobrenatural, una manera gloriosa, visitando Dios al hombre, a la mujer, a su creación, porque Dios ama toda la creación. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces aquí vemos que la Shequina de Jehová llenó el templo y los sacerdotes de Dios no podían ministrar, porque Dios mismo estaba ministrando, hermano. Y nosotros deseamos, yo quiero, yo deseo y debemos todos desear que Dios ministre nuestras vidas, hermano. Nosotros primeros, al venir al templo, debemos ministrar a Dios, dándole gloria y alabanza, porque Él se lo merece. Aleluya. Dándole gloria, porque los tiene con vida. Dándole gloria, porque nada los falta, de acuerdo a sus riquezas en gloria, hermano. Aleluya. Dios es bueno. Quería agregar algo más al respecto. Cuando Dios hizo al mundo, hermano, Él creó la música. Y Él creó la alabanza, hermano querido. Antes que el mundo fuera, Dios ya había creado la música. Su gloriosa música. Y aquí habla el mismo Señor. En el libro de Job, vamos a leer. En el libro de Job, capítulo 38, el Señor dialogando con Job, enseñándole a Job, instruyendo a Job, le dice lo siguiente. El mismo Señor aquí habla. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Esto fue cuando Él estaba construyendo al mundo. Porque si leemos un poquito más arriba, dice el mismo Señor: ¿quién ordenó sus medidas? Si las sabe, ¿quién extendió sobre ellas el cordel? ¿Y sobre qué están fundadas sus bases? Está hablando de nuestro globo terráqueo. Y Él dice que puso música. Los mismos astros, las estrellas del alba, alababan a Dios, hermano. Junto con los hijos de Dios, porque Dios nunca estuvo solo, hermano. Él tenía en el cielo su creación, los cuales siempre han alabado a Dios, serafines, querubines. Ahí está la gloria de Dios, ahí está la alabanza, ahí está la música, ahí está todo lo glorioso del Señor. Y aquí, en forma muy resumida, Él lo dice. Pero entendemos que todo lo que hace Dios es grande. Me imagino los coros de ángeles que habrán en el cielo para alabar a Dios las 24 horas. Es más, cuando el Señor envió a su Hijo al mundo, y nació en Belén de Judea, en Israel, Dios mandó un coro de ángeles anunciando que su Hijo había llegado
a esta tierra para predicar el Evangelio. Era un baby, pero su misión era predicar este Evangelio santo en el cual nosotros por su misericordia creemos, en el cual nosotros lo vivimos, ¿verdad, hermano? Oh Dios eterno, lo vivimos y debemos vivirlo a plenitud, siendo obedientes al Señor. Aleluya. De manera que Dios creó la música, creó la alabanza, y por eso a la iglesia de hoy día en la tierra, donde quiera que estén los hermanos, debemos alabar a Dios en espíritu y en verdad, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todos nuestros seres, para mover el corazón de Dios y que Él venga a nosotros. Porque, hermano, todos necesitamos que el Señor los toque. Todos necesitamos que el Señor los mire. Todos necesitamos de Dios, hermano, en estos tiempos difíciles para el mundo entero, hermano. Necesitamos estar más cerca de Dios. Como dice el himno, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Aleluya. Los himnos del Antiguo Testamento, los himnos que eran los salmos y la música antigua, los himnos tenían un contenido especial. Yo amo los himnos antiguos porque tienen un contenido especial. Parece que los escribieron hermanos y hermanas que habían tenido un encuentro con el Señor y por lo tanto escribían estos bellos himnos con un contenido profundo. Hoy día la alabanza, hermana, deja mucho que desear en muchas iglesias y sobre todo en los programas televisivos. Se ven cosas horribles que han hecho con la música, hermano. No parece música del Señor, pero nosotros sí vamos a practicar y vivir con la música que le agrada a Dios. ¿Cuál es la música que le agrada a Dios? La música de nuestro corazón. Que de nuestro corazón salga una alabanza que mueva el corazón de Dios, para que Dios venga a nosotros. Porque Él se mueve, como dice la Escritura, ¿en medio de qué? De la alabanza, hermana. Entonces en la alabanza hay mucho poder. En la alabanza está la gloria de Dios. Los ángeles vinieron a glorificar a Dios cuando nació el niño Jesús y daban honra y gloria al Dios Todopoderoso. Y los pastores lo escucharon. No había nadie que alabara a Dios en ese momento porque era un campo. Pues entonces Dios mandó a sus ángeles para regocijarse por el nacimiento de su hijo. Y dijeron, paz en la tierra y buena voluntad para todos los hombres de buena voluntad. Aleluya. Glorioso es el Señor. Démosle el aplauso al Señor. Dios nos ha llamado a todos con un propósito, hermano. Dios tiene un propósito con todos nosotros. ¿Cuál es el propósito principal de Dios con todos nosotros?
La meta de Dios para nosotros los cristianos es la vida eterna, que vivamos para siempre en el reino de los cielos. Y nosotros debemos tener esa visión, ese deseo, esa meta de estar un día en los cielos con el Señor para siempre, transformados, aleluya, Amén. transformados por su poder. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ese es nuestro destino, hermanos, por la misericordia de Dios. El destino final y la meta de nuestro peregrinar por esta vida, porque esta vida es pasajera. Aquí somos peregrinos nomás, somos pasajeros. El Señor le interesa que vayamos a la otra vida que tiene preparado para nosotros, la vida eterna, la vida en el reino de los cielos, la vida con el Señor para siempre. Vamos a leer Filipenses 3:20. Filipenses capítulo 3. Y versículo 3. Habla de nuestra ciudadanía, pero no, me equivoqué el versículo, hermana. Está en Filipenses, pero donde él dice que la ciudadanía nuestra es Filipenses 3:20. Sí. Ya, está bien entonces. Está bien entonces. Filipenses 3:20. Ujú. Ya. Está viendo otro libro. Filipenses 3:20. Dice así, dice el apóstol, él lo escribió. Más nuestra ciudadanía, porque somos ciudadanos del cielo, Amén. ¿está dónde? En los cielos. No está aquí en la tierra entonces, ¿verdad? Está en los cielos. Por eso yo les hablaba al principio que el propósito de Dios es llevarnos al cielo. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bendito sea el Señor. Tomar asiento. Amén. Aquí nos habla el apóstol inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que nuestro lugar es en el cielo, hermano, Amén. con la gloria de Dios. Cuán grande es este misterio del Evangelio,
Porque del cielo conocemos muy poco, pero yo sé que allá arriba hay maravillas de Dios. Donde está el Dios Todopoderoso, donde Él vive. Hay mansiones, dice, para los hijos de Dios. Nuestra mansión está en el cielo. De manera que permanezcamos en la fe, crezcamos, maduremos, seamos mejor cada día, enderecemos nuestras veredas para poder ir al cielo, hermanos. Aleluya. Para poder vivir eternamente, porque si esta vida es dura, allá vamos a estar en la gloria de Dios. Aleluya. Donde no hay las dificultades que hay en esta tierra, las luchas que hay en esta tierra, los tormentos que hay en esta tierra, porque aquí reina Satanás en el mundo. Y tantas enfermedades que hay, hermano, para el ser humano. Y cada día van a aumentar. Pero allá no habrá dolor. Allá no habrá enfermedad. Allá habrá solamente gozo y paz. Amén. Con nuestro Señor. Aleluya. Alegría de vivir. No sufrimiento. Por eso dice el apóstol que la gloria venidera no son comparables a las cosas que nos suceden en este mundo. Aleluya. Seremos felices. Yo creo que aquí no está la felicidad, hermano. Muchos dicen que aquí en esta tierra está la felicidad. Pero la felicidad del ser humano está escondida en Cristo Jesús, Señor nuestro, en los cielos. Debemos pelear entonces en esta tierra para obtener a plenitud la ciudadanía que Dios nos regala a nosotros, en su bendito amor y en su bendita misericordia, hermano. Aleluya. Esa es nuestra meta suprema y debemos tenerla todos claro, transparente. El Evangelio no es un pasatiempo. El Evangelio no es una religión. El Evangelio no es venir a la iglesia. Es más que venir a la iglesia. El Evangelio es vivirlo para agradar a Dios. No solamente en la iglesia, sino en todo lugar. Amén. Amén, hermano. Amén. Aleluya. Debemos tener eso claro, porque hay muchos hermanos y hermanas que no tienen claro esto. Creen que el Evangelio es para entretenerse, para visitar a la iglesia y nada más. El Evangelio es para vivirlo, hermanos queridos. Santo. Y vivirlo de corazón. Amén. Dice el Señor, dame hoy tu corazón. ¿Para qué? Para Él cambiarlo, para Él transformarlo, para Él salvarlo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Esa es nuestra meta suprema. Amén, hermanos. ¿Tan conscientes de lo que estoy hablando? Aleluya. Y debemos tenerlo claro. No deben haber dudas. Dice, probado en nuestro corazón. Estamos en el templo en forma pasajera. El templo es para nosotros
prepararnos para irnos con el Señor. Aquí venimos a estudiar la palabra, a meditar en la palabra, a glorificar a Dios, a pedirle socorro a Dios, a pedirle ayuda a Dios. Pero este no es nuestro lugar definitivo. Nuestro lugar definitivo está allá arriba, hermano. ¿Dónde está? En el cielo. Aleluya. Estamos en el templo, dice, como iglesia, preparándonos. Amén. Preparándonos, hermano, para irlos con Él. Amén. Amén. Para irlos con Él, hermano. Amén. Si nos quedamos aquí, estamos fritos, como se dice. Gloria a Dios. Tenemos que irlos con Él. Amén. Tenemos que creerlo. La gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Perfeccionando nuestras vidas, como he dicho antes, mejorando nuestro actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Aleluya. Perfeccionando nuestras vidas para agradarle a Él. Aleluya. ¿Agradarle a quién? Al Señor de señores, al Rey de reyes, a nuestro Salvador. Yo quiero agradar a mi Señor. Usted debe querer agradar a su Señor. Todos debemos agradar a Dios, viviendo en obediencia a Él, humillados a Él, sujetados a Él. Aleluya. Para poder ser victoriosos. Amén. Debemos tener conocimiento y confianza en nuestro Dios. Debemos tener conocimiento de Dios, hermano. Es triste no tener conocimiento de Dios estando en la iglesia. Aleluya. El Señor quiere que tengamos conocimiento de Él, porque si tenemos conocimiento de Él, le vamos a temer a Él. Necesitamos 4 cosas nosotros. Conocimiento de Dios, hermano. En primer lugar, el pueblo de Israel, dice la Escritura, que pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Entonces, punto 1 es tener conocimiento de Dios. Punto 2, sabiduría de Dios. Debemos ser sabios en Dios, no ignorantes. Debemos ser sabios en Dios, hermano. Aleluya. Punto 3. Necesitamos la ciencia de Dios viviendo en la iglesia. Ciencia de Dios. Punto 4. Son 4. Conocimiento, sabiduría, ciencia e inteligencia es la número 4. Tenemos que tener inteligencia para poder vivir en esta tierra y poder agradar a Dios. Tenemos que tener inteligencia para hacer cosas para Dios. Amén. Entonces Dios dice que debemos tener sabiduría e inteligencia para vivir en este mundo pecador. Amén, hermano. ¿Está claro? Sabiduría e inteligencia. Pero el primero es conocimiento de Dios. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? Es el temor a Dios. Si no hay conocimiento de Dios, no hay temor de Dios. Dios derrama espíritu de conocimiento de Dios en mí y en todos nosotros, hermanos. Amén. 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 Debemos ser sabios, hermanos. Debemos ser sabios en Dios. Y para eso tenemos la Biblia, hermano.
para educarnos. Amén. La Biblia nos educa y nos instruye y nos guía y nos enseña. Aleluya. Nuestra esperanza, porque esto todavía no ha sucedido. Esperanza es esperar. Hay que esperar. Dios todo lo hizo en base a promesa y en esperanza. Entonces tenemos que tener paciencia, esperando la venida del Señor. Amén. Esperando la venida del Señor. Tener paciencia. Tener esa esperanza viva en nuestros corazones. Porque nuestra herencia está en nuestro Dios, está en las manos de Dios. Por eso es que tenemos que ser fiel a Dios. Amén, hermano. Aleluya. Vamos a leer Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1. Tres, 4, 9. Él habla aquí como título una esperanza viva, dice el título. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, aleluya, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es una esperanza viva, porque si Cristo no hubiera resucitado, nada hubiera pasado. Pero Cristo resucitó para llevarnos a Dios. Aleluya. Y Él subió a los cielos y nosotros también vamos a subir a los cielos. Porque Cristo lo hizo y sus seguidores estaremos con el Señor. ¿Dónde está el Señor? En los cielos. Entonces aquí el apóstol Pedro nos recalca a nosotros que por su misericordia nos hizo renacer, porque estábamos todos muertos en delitos y pecados, pero Él nos hizo nacer de nuevo para que nuestra vida sea agradable a Dios, viviendo para Él. Amén, hermano. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada ¿dónde? En los cielos. ¿Para quiénes? Para vosotros, para mí, para usted, hermano. Usted vale oro para el Señor, viviendo eternamente para Cristo. Usted vale oro si vive para Cristo en esta tierra. Aleluya. ¿Por qué? Porque allá las calles son de oro, hermano. Aleluya. Y nosotros somos piedras preciosas para Dios. ¿Usted cree que somos piedras preciosas para Dios? Está escrito, hermano. Solo que ahora no lo vamos a leer. Somos piedras preciosas para Dios.
Una herencia incorruptible. Porque allá, ¿sabe qué, hermanos queridos? No existe el pecado. Seremos como los ángeles. Aleluya. Bendito sea el Señor. Esas son las promesas fieles del Señor. No son promesas de hombre. Por lo tanto, preparémonos, hermanos. Vivamos piamente delante del Señor. Agradables, siendo agradables a Dios. Una herencia incorruptible, incontaminada, reservada en los cielos para nosotros. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Hermano, aquí habla de la fe. Nuestra fe debe estar siempre en nosotros. No debemos flaquear en la fe. El hermano Mario días atrás nos decía de que el Espíritu Santo le mostraba que hay poca fe en muchas personas, en muchos miembros de la iglesia. ¿Qué debemos hacer entonces? Pedirle al Señor que aumente nuestra fe. La fe es la certeza de lo que no se ve, hermanos queridos. Aleluya. No lo vemos ahora, porque lo vamos a ver después. Después vamos a ver la gloria de Dios. Es la convicción de lo que no se ve. Debemos creer de corazón en las promesas del Señor. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Aleluya. Yo creo de corazón en esto, hermano, porque es tan grande Dios que me ha hecho comprender y entender las Escrituras, que son vivas. Las Escrituras son del Espíritu y por lo tanto son vivas y me salvan porque es la palabra de Dios. De manera que debemos ser instruidos en Dios, educados por Dios. Bien dijo el Señor cuando estuvo en la tierra. Y serán todos enseñados por Dios. Aleluya. Está hablando de Él mismo, porque Él es Dios. Y Él fue el que predicó el Evangelio. Serán todos enseñados por Dios. Pero todos tenemos que humillarlo, hermano. Aquí no hay ninguno sabio. El sabio Dios es el que los capacita y los enseña a nosotros para que nos humillemos y vivamos una vida decente, una vida agradable a Dios. Aleluya. Una vida agradable a Dios, hermano. Debemos agradar a Dios. Por eso es muy importante que aprendamos a alabar a Dios de corazón en cada culto, ministrar a Dios para que Dios después nos ministre a nosotros. Amén, hermano. Tenemos que ministrar a Dios para que el Señor después nos ministre a nosotros. Aleluya. Una herencia incorruptible, hermano. No va a haber pecado allí. No va a haber maldad. No va a haber enfermedad. No va a haber tantas cosas que hay en este mundo. Ira, contienda, pleito, pecado, maldad. Es una vida de santidad porque nuestro Dios es santo. Aleluya. Debemos prepararnos para vivir cada día en santidad, hermanos queridos. Todo esto es con paciencia, dice. Hay que ser paciente, hermano. Hay que tener paciencia para vivir, para convivir.
Hay que tener paz. La paz la da el Señor. Hay que tener armonía entre nosotros. Vamos a leer en Santiago 5:7 ahora. Santiago 5:7. ¿Qué nos dice el apóstol Santiago? El título es Ser pacientes. ¿Y qué? Y orar, hermano. Tenemos que comunicarnos con Dios. La oración nos comunica con el Señor. Aleluya. Dice así, versículo 7. Por tanto, hermanos, tener paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, hermano. Tenemos que tener paciencia. Si estamos en esta tierra, cuando el Señor venga, tenemos que tener paciencia. Tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirar como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar que nuestros corazones. ¿Qué decía yo anteriormente? Que nuestro corazón debe estar pensando en el Señor, viviendo para el Señor. Nuestro corazón, entreguémonos al Señor para que nos limpie. El corazón es malo, el corazón no es bueno. Solo Dios lo puede limpiar y transformar para ser aceptos al amado. Aleluya. Afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hermano, no os quejéis unos a otros. ¿Verdad? Tenemos que vivir en armonía. Aleluya. Hermano mío. A ver, hermano, no os quejéis unos a otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. El juez de vivos y muertos, el Señor Jesús. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. De manera que si nos humillamos delante del Señor y oramos a Él, y nos arrepentimos de nuestros pecados y de nuestras iniquidades, el Señor los va a levantar, el Señor los va a perdonar, porque Él es misericordioso y compasivo. Estamos hablando de la iglesia del Señor. Estamos hablando del pueblo de Dios, comprado con el precio de su sangre. Aleluya. Hermanos, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser educados para con el Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, viviendo una vida piadosa delante del Señor. Una de las cosas que debemos tener presente
es nuestra conducta, nuestra manera de ser y vivir. Eso es lo que nos aconseja el apóstol Santiago. Debemos ser luz en este mundo, hermano. Debemos alumbrar nosotros. No que nos alumbren a nosotros, sino que nosotros debemos alumbrar al mundo. Un buen testimonio nuestro habla mucho de nosotros. Un buen testimonio habla mucho de nosotros. No necesitamos hablar, no necesitamos ir a predicar. Ahora, si Dios nos manda, hay que predicar. Pero con nuestras actitudes, con nuestros modales, con nuestro buen testimonio, eso habla mucho de nosotros. La gente debe ver en cada uno de nosotros que somos diferentes, que somos hijos de Dios. Amén, hermano. Aleluya. Vamos a Filipenses 2, 15, 16. Filipenses 2, versículo 15. Vamos a leer desde el 12, hermano. 2, 12. Luminarias en el mundo. O sea, luz en el mundo. Por tanto, amados míos, dice en Filipenses 2:12, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación, como con temor y temblor. Aleluya. Con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis ¿qué? Irreprensible y sencillos hijos de Dios. ¿Ve usted? Irreprensible y sencillo, debemos ser personas sencillas, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Eso es el mundo, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Aleluya. Eso nos aconseja el apóstol en estos versículos. Debemos alumbrar para el Señor. Aleluya. El apóstol nos aconseja vivir sabia y piadosamente. En cuanto a nosotros como iglesia, miembros de Cristo es la luz, debemos estar entonces unidos. La unidad es muy importante, hermano. Y en esta unidad debe haber amor, amados los unos a los otros. Amén, hermanos.
La palabra de Dios nos aconseja cómo comportarlo. Una vida digna de nuestro llamamiento. La salvación por parte de Dios que viene a nosotros no sobre la base de nuestra dignidad, sino de su amor y su misericordia. La salvación debe producir una vida digna de justificación, de santificación. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo 1:9-11. Y con eso estamos terminando, hermano. Segunda de Timoteo 9:11. ¿Quién nos salvó? Dice. Aleluya. Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Por eso era que yo decía de que Dios nos llamó con un propósito. Dios nos ama a todos por igual. Dios nos quiere a todos por igual. En el Dios Todopoderoso no hay excepción de personas. Todos somos iguales para el Señor. ¿Quién nos llamó aquí? A un llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición del Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, hermano. Por lo tanto, hermanos queridos, vivamos el Evangelio. Amén. Y vivámoslo a plenitud, hermano. Con la ayuda del Señor. Porque por sí mismo tampoco podemos, pero con la ayuda del Señor, doblando nuestras rodillas, todo es posible. Dios los bendiga, hermanos. Pongámonos de pie. Aleluya. Bendito.